Saqqara lleva 4000 años siendo excavada. Equipos de arqueólogos han recorrido su arena metro a metro, catalogado sus tumbas, trazado las galerías subterráneas que conectan los complejos funerarios del Imperio Antiguo con los del Nuevo. Es uno de los yacimientos más documentados del planeta. Ningún arqueólogo esperaba encontrar lo que apareció en 2024 debajo del suelo que habían caminado cientos de veces. Un pozo vertical, cortado en roca caliza sólida, sin marcas en la superficie, sin estructura visible desde arriba, de casi 18 metros de profundidad. Sin escalones. Sin rampa. Sin acceso lateral. Para bajar, los miembros del equipo tuvieron que instalar cuerdas y arneses, y descender de uno en uno. El equipo técnico tuvo que bajar por separado. Al fondo de ese pozo había algo que no debería estar ahí. Un sacerdote sepultado con materiales que no corresponden a ningún protocolo funerario conocido de ese periodo. Paredes sin dioses ni escenas de juicio, y junto al sarcófago, directamente sobre el suelo de la cámara, un conjunto de rollos de papiro sellados con resina endurecida, preservados durante más de 4300 años. Lo que esos rollos contienen cambia una cosa muy específica en lo que sabíamos sobre el Egipto antiguo. Y lo que falta en ellos es, posiblemente, la parte más perturbadora de todo este descubrimiento. Si los secretos que el Egipto antiguo decidió enterrar en lugar de preservar te generan curiosidad, quédate hasta el final. Porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no termina donde crees que va a terminar. En Saqqara, las tumbas hablan antes de que las abras. Los sacerdotes de la necrópolis del Imperio Antiguo sabían leer el terreno. La orientación de una entrada, la disposición de las ofrendas, el tipo de piedra utilizado. Todo eso comunicaba el rango del difunto mucho antes de que nadie bajara a la cámara. Incluso en los enterramientos más austeros, siempre había algo desde la superficie que justificaba detenerse. Las tumbas anunciaban su propia existencia. Este pozo no dijo nada. No había estelae marcando el espacio. No había capillas adosadas. No había orientación ritual visible. El terreno alrededor parecía liso y vacío, del tipo que los equipos atraviesan sin detenerse. La abertura en la roca caliza apareció solo cuando comenzaron a retirar sedimento acumulado durante siglos, en un punto que ningún plano previo señalaba como relevante. 18 metros hacia abajo. Paredes verticales. Sin escalones. Sin pendiente lateral. Sin ningún mecanismo que facilitara el ascenso de un objeto de regreso hacia arriba. Para los arqueólogos con décadas de trabajo en esa necrópolis, esa cifra planteó algo inmediato. Los sacerdotes de alto rango del Imperio Antiguo eran enterrados en cámaras conectadas a estructuras visibles, diseñadas para funcionar como lugares de ofrenda y memoria pública. La profundidad de este pozo no era compatible con esa función. Un pozo así no invita a regresar. Está diseñado para impedir el regreso. Según varios miembros del equipo, la sensación que transmitía el lugar era la de una barrera, no la de una entrada. Y entonces apareció el detalle que lo confirmó. El borde de la abertura conservaba señales de cierre deliberado. Capas de piedra ajustadas, relleno compactado en un orden que no podía ser resultado de un derrumbe natural. Alguien había construido esa entrada para que nadie la viera. Para que nadie supiera que existía. Y ese trabajo había funcionado durante más de 4 milenios en un yacimiento que sufrió saqueos repetidos durante siglos. La cámara al fondo no fue tocada una sola vez. La pirámide de Teti domina el horizonte de Saqqara desde hace más de 4300 años. Teti fue el primer faraón de la sexta dinastía, ascendió al poder alrededor del año 2323 a.C., y según el historiador griego Manetón, murió asesinado por sus propios guardias de palacio en una conspiración de harén. Su pirámide alberga algunos de los textos de las pirámides más completos que se conocen. Las inscripciones funerarias más antiguas del mundo, reservadas exclusivamente para los faraones del Imperio Antiguo durante siglos. Pero el hombre enterrado en el pozo no era un faraón, ni miembro de la familia real. Las inscripciones del sarcófago identificaron a su propietario como un sacerdote de alto rango del entorno inmediato del faraón. En el vocabulario del periodo, pertenecía a la categoría de Kereb, el sacerdote lector. No era simplemente alguien que realizaba rituales. Era el custodio de los textos sagrados,
el único miembro del sacerdocio autorizado a acceder a los rollos almacenados en las bibliotecas internas de los templos, el encargado de leer las palabras exactas durante las ceremonias funerarias de mayor jerarquía. En el Egipto del Imperio Antiguo, el Quereb era el hombre que sabía lo que los demás no podían saber. Ninguna biblioteca de templos del Imperio Antiguo ha sobrevivido intacta hasta hoy. No porque no hayan existido, sino porque no hay registro de que ninguna haya sido encontrada. Lo que conocemos de esos archivos llega a través de fragmentos copiados siglos después, adaptaciones del Período Medio, versiones populares del Imperio Nuevo. El material original que el Quereb custodiaba es, en su mayoría, desconocido. Aquí hay un dato que vale la pena retener por ahora, aunque su importancia no será evidente hasta más adelante. Sirio, la estrella más brillante del cielo, desaparece completamente del horizonte durante exactamente 70 días cada año antes de reaparecer al amanecer. Los sacerdotes del Imperio Antiguo medían ese ciclo con precisión. Lo llamaban la salida de Sopdet. 70 días exactos. Volvamos al sacerdote del pozo. Un Quereb era enterrado con cuidado y con respeto. Pero lo que se encontró en ese pozo iba mucho más allá de cualquier tratamiento funerario documentado para un sacerdote, sin importar su rango. El nivel de aislamiento, la profundidad, el cierre deliberado, los materiales del sepulcro. Nada de eso encajaba en los registros comparativos de enterramientos sacerdotales del periodo. Lo que el equipo comenzó a sospechar, y tardó días en formular en voz alta, era una posibilidad distinta. Que ese pozo no fue construido para honrar a ese sacerdote. Fue construido para que nadie supiera que existía. Los traductores comenzaron, como era lógico, buscando paralelos en los textos funerarios conocidos. El corpus del Imperio Antiguo es extenso. Los textos de las pirámides contienen más de 700 fórmulas. Los especialistas en ese periodo conocen bien el vocabulario de las transformaciones del alma, las apelaciones a los dioses, las declaraciones de pureza ante el tribunal de Osiris. En los primeros días de análisis, algunos pasajes de los rollos parecían encajar en ese molde. Ciertas palabras se correspondían con términos funerarios conocidos. Algunas frases evocaban referencias a puertas, movimiento y estrellas. Esa seguridad no duró. Los textos rituales varían el lenguaje deliberadamente. La variación es precisamente lo que los convierte en rituales. La repetición existe, pero cambia de forma para cada sección, para cada dios, para cada fase del tránsito. En estos rollos, la variación estaba ausente. Las mismas frases aparecían idénticas en secciones completamente distintas del texto, sin ajuste, sin adaptación. La regularidad de un procedimiento técnico, no la de una oración. Los números fueron la segunda alerta. Los textos funerarios del Imperio Antiguo usan numerología vinculada a ciclos divinos, nombres de dioses, cuentas de días sagrados. Los números de estos rollos no correspondían a ninguno de esos sistemas. Eran constantes, idénticos en secciones separadas por decenas de líneas. Según los especialistas consultados, ese tipo de consistencia no era característica del lenguaje ritual. Era característica de un protocolo. La tercera anomalía fue la más difícil de ignorar, porque tocaba el núcleo de la creencia funeraria egipcia. El corazón del difunto era pesado contra la pluma de Maat. El juicio moral era universal. Aparecía en los textos de las pirámides, en los textos de los ataúdes, en el libro de los muertos. Su presencia era, hasta este descubrimiento, considerada inevitable en cualquier texto funerario del periodo. En estos rollos no había una sola declaración de inocencia. No había amenaza de castigo. No había promesa de recompensa divina. El texto no le pedía nada a ningún dios. No rogaba. No ofrecía. No declaraba mérito. Actuaba como si la presencia de los dioses no fuera necesaria para lo que describía. Lo que hemos visto hasta aquí explica por qué los traductores llegaron a un punto muerto. Pero lo que ocurrió después fue lo que reencuadró todo el análisis desde cero. La segunda lectura completa no comenzó con los traductores. Comenzó con una pregunta diferente. ¿Y si el texto no era religioso? Cuando el equipo abandonó la búsqueda de paralelos en el corpus funerario y comenzó a tratar el texto como si fuera técnico,
la estructura del documento se volvió legible de una manera distinta. No más simple. Distinta. Las secuencias que parecían invocaciones repetitivas empezaron a leerse como instrucciones ordenadas. Una acción, una condición, un resultado esperado. Una acción, una condición, un resultado esperado. Sin variación emocional. Sin énfasis retórico, el texto le indicaba a alguien qué hacer, en qué orden, con qué materiales, en qué momento. Fue entonces cuando el equipo llamó a especialistas de fuera del campo de la egiptología. Según los informes del proyecto, participaron consultores independientes en acústica arquitectónica, análisis de materiales del periodo y astronomía aplicada al mundo antiguo. Cada uno recibió secciones del texto de forma separada, sin información sobre su origen ni su contexto. A ninguno se le dijo que estaba trabajando con un texto funerario del Imperio Antiguo. Los tres grupos llegaron a conclusiones que coincidían en un punto central. El texto describía una secuencia de acciones diseñadas para producir un resultado específico dentro de un espacio de piedra de dimensiones determinadas. Los materiales mencionados eran tratados como componentes funcionales, no como objetos sagrados. Las condiciones de luz y sonido eran variables operativas, no metáforas. Ninguno de los consultores externos lo clasificó como literatura religiosa. El análisis del papiro mismo añadió una capa que los traductores no anticipaban. Las fibras sometidas a datación por radiocarbono produjeron un resultado que sorprendió al laboratorio. Más de 4.300 años de antigüedad. Esa fecha ubicaba los rollos en pleno Imperio Antiguo, contemporáneos a los faraones cuyos textos de las pirámides estaban siendo grabados en las paredes de las cámaras de Saqqara a pocos metros de donde fue encontrado el pozo. Para entender qué significa eso, vale hacer una comparación. En 2013, el arqueólogo Pierre Tallet, de la Universidad París-Sorbona, descubrió en el antiguo puerto de Wadi al-Harf, a orillas del Mar Rojo, un conjunto de rollos de papiro que fueron declarados el material escrito más antiguo conocido de Egipto. Aproximadamente 2560 a.C. Ese documento, conocido como el Diario de Mire, es un libro de registro administrativo. Cronogramas de trabajo. Listas de suministros. Notas sobre el transporte de bloques de piedra caliza hacia Giza durante la construcción de la Gran Pirámide de Khufu. Extraordinario. Irreemplazable. Pero administrativo. Los rollos de Saqqara son más antiguos que el Diario de Mire. Y su contenido no tiene ningún parecido con un registro logístico. El análisis de la tinta ofreció otra confirmación de la intención detrás del documento. Bajo microscopía electrónica, la composición no correspondía al carbono negro simple usado en la escritura cotidiana del periodo. Contenía pigmentos minerales mezclados con agentes ligantes diseñados para resistir la degradación a largo plazo. El mismo principio que guiaba la formulación de los pigmentos en los objetos rituales de mayor jerarquía. No para ser leído una vez, sino para durar. La especificación de materiales en el texto llamó la atención del consultor de acústica. El investigador John Stuart Reid, conocido en el campo de la acústica experimental por sus estudios dentro de la Gran Pirámide de Giza, había documentado previamente que las dimensiones de la cámara del rey, aproximadamente 10,47 metros de largo por 5,23 de ancho y 5,81 de alto, producen una frecuencia de resonancia en torno a los 117 hercios, dentro del registro vocal masculino. Su trabajo también determinó que el sarcófago de granito de esa cámara resuena de manera sostenida entre 65 y 160 hercios, con los picos más intensos entre 114 y 122 hercios. El granito, a diferencia de la piedra caliza, amplifica y sostiene la vibración sonora por propiedades físicas específicas de su composición. Cuando ese consultor revisó la sección de especificaciones de materiales en los rollos, la presencia del granito no fue una sorpresa para él. Era una confirmación. Entonces llegó la referencia astronómica. Recuerda ese dato mencionado antes. Sirio, la estrella que los egipcios llamaban Sopdet, desaparece del cielo nocturno durante exactamente 70 días antes de su salida helíaca, el momento en que reaparece en el horizonte oriental al amanecer, señal que los sacerdotes del Imperio Antiguo usaban para anticipar el inicio de la inundación del Nilo. 70 días exactos de ausencia. También es exactamente el tiempo que el proceso de momificación requería entre la muerte y el entierro.
No aproximadamente 70 días. Exactamente 70. Los textos del periodo lo especificaban como ley, no como estimación. Los rollos de Saqqara indicaban que varias fases del protocolo descrito debían ejecutarse en una ventana de tiempo precisa vinculada a la salida de Sopdet. No como referencia simbólica. No como invocación. Como condición de ejecución. El proceso debía comenzar en ese momento, o no debía comenzar. La misma duración. El mismo cuerpo celeste. Y una sincronización que los sacerdotes del Imperio Antiguo conocían mejor que nadie en el mundo en ese momento. Ahora sabemos qué tipo de texto estamos mirando. Sabemos con qué precisión fue construido. Lo que no sabíamos todavía era que describía con exactitud, y que decidió alguien que no debíamos encontrar. El protocolo comenzaba con la preparación del espacio. No con una invocación. No con una declaración de fe. Con medidas. Dimensiones exactas de la cámara. Materiales para las paredes. Orientación respecto a un punto exterior. El texto trataba el espacio físico no como un contenedor sagrado, sino como un instrumento activo. Una herramienta que debía cumplir condiciones precisas antes de que cualquier otra acción tuviera efecto. Venía luego el sonido. El texto identificaba secuencias de tonos por duración y registro. No como expresión de devoción, no como canto litúrgico, sino como condición operativa. Ciertos tonos debían preceder ciertas acciones. Debían producirse en un orden determinado. Según el análisis de los consultores de acústica, las especificaciones del texto correspondían a frecuencias dentro del rango que el granito amplifica de forma natural. El rango que John Stuart Reid había documentado décadas después sin conocer la existencia de estos rollos. La luz era tratada con la misma precisión. Había momentos en los que la oscuridad total era obligatoria. Había momentos en los que una fuente de luz debía introducirse desde un ángulo específico. La luz no era simbólica en estos rollos. Era una variable que marcaba el avance del proceso. Y después venía lo que el texto llamaba la respuesta de la piedra. Según los especialistas que revisaron esa sección, el texto describía lo que ocurría cuando el sonido y las paredes de granito interactuaban dentro de un espacio cerrado de las dimensiones especificadas. Describía una respuesta física medible, no la intervención de un dios, no un juicio, sino algo que ocurría como resultado de condiciones correctamente ejecutadas. Si el espacio era correcto, si el material era correcto, si el tono era correcto, si el momento era correcto, algo ocurría. El texto llamaba a ese resultado la transformación del Ka. En los textos funerarios conocidos del mismo periodo, el Ka, o Ka en otras transliteraciones, es el doble espiritual del difunto, la fuerza vital que continúa existiendo después de la muerte física. En la doctrina funeraria estándar, su destino dependía del juicio divino. Si el corazón pesaba menos que la pluma de Ma'at, el alma pasaba. Si no, era destruida. En estos rollos, el Ka no era juzgado. Era procesado. El texto lo trataba como el objeto de un procedimiento que, ejecutado con las condiciones correctas, producía un resultado predecible. Sin tribunal. Sin balanza. Sin dependencia de la misericordia divina. Eso es lo que distingue estos rollos de todo lo conocido en la literatura funeraria del Imperio Antiguo. Y es también la razón por la que el equipo de traductores encontró tan difícil nombrar lo que estaba leyendo. Aquí es donde el conjunto se interrumpe. Cuando los conservadores revisaron el paquete de rollos con atención al estado físico del material, notaron algo en los bordes de uno de los extremos. Fibras de papiro rotas en una dirección consistente, diferente al deterioro gradual causado por siglos de presión y humedad variable. El sello de resina en esa zona mostraba señales de separación que no correspondían al crujimiento por envejecimiento. Según varios especialistas en conservación, el patrón era compatible con la extracción deliberada de un rollo mientras el material todavía tenía suficiente flexibilidad para desprenderse sin fragmentarse completamente. Algo fue retirado. No por el tiempo. Por alguien. Y lo que faltaba, según el análisis de los textos restantes y los puntos donde las instrucciones se interrumpían sin resolver la secuencia, era precisamente la sección final del protocolo, las instrucciones para el último paso de la transformación.
Este descubrimiento cambia algo específico en lo que pensábamos saber sobre el Egipto del Imperio Antiguo. No cambia todo, pero lo que cambia no es menor. Los textos de las pirámides, los escritos religiosos más antiguos del mundo, fueron reservados exclusivamente para los faraones durante siglos. El conocimiento de la transformación del alma, el vocabulario del más allá, pertenecía a la realeza. Los sacerdotes lo administraban. No lo poseían. Esa era la doctrina dominante. Estos rollos pertenecían a un sacerdote. Y no eran una copia del canon real. Eran algo diferente, algo que el Quereb llevó a su tumba no para que el alma del difunto lo leyera, sino para que ese conocimiento siguiera existiendo dentro de la cámara. La posición de los rollos lo indicaba sin ambigüedad. No estaban sobre el cuerpo ni integrados al ajuar funerario. Estaban junto al sarcófago, separados, con su propio espacio asignado. Eso sugiere la existencia de un saber que circulaba en paralelo al canon oficial, dentro de una clase sacerdotal muy restringida, en un periodo del que no ha sobrevivido prácticamente ningún texto de ese origen. Los pozos sellados que el equipo identificó en la vecindad inmediata, con características arquitectónicas similares, sugieren que ese sacerdote no era el único custodio de ese conocimiento. El sistema era más amplio. Estaba distribuido. Y si el rollo final fue extraído intencionalmente, alguien tomó una decisión muy clara, que el último paso del protocolo no debía permanecer en ese lugar. ¿Lo destruyeron? ¿Lo trasladaron? Hay otro pozo en Saqqara que nadie ha abierto todavía, donde ese rollo espera desde hace 4000 años. El imperio antiguo colapsó. La clase de sacerdotes lectores que administraba ese conocimiento desapareció con él. Lo que sobrevivió fueron las versiones copiadas, adaptadas, simplificadas para un uso más amplio siglos después. Lo que nunca se volvió a copiar puede haber sido lo más importante de todo. Durante 4000 años, nadie supo que ese pozo existía. No porque nadie lo buscara, sino porque fue construido para no ser encontrado. El sacerdote fue sepultado sin marca visible, sin estructura desde arriba, sin nada que justificara detenerse en ese punto del terreno. Eso no es lo que se hace con alguien a quien el Estado quiere recordar. Es lo que se hace con alguien cuyo conocimiento era demasiado valioso, o demasiado problemático, para dejarlo al alcance de los que vendrían después. Antes de terminar, hay una pregunta que te quiero dejar. Las tradiciones que forman parte de tu historia, las que llegaron a tus manos a través de generaciones de familia, de religión, de cultura, ¿cuántas veces te has preguntado qué fue descartado antes de que te llegaran? ¿Qué fue enterrado deliberadamente? ¿Qué decidió a alguien que no necesitaba saber? Ese sacerdote guardó sus rollos en la roca. Alguien tomó el último. Y el resto llegó hasta nosotros después de 4 milenios. Si esta historia te dejó con la sensación de que hay algo más que todavía no hemos abierto, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Hay más tumbas como esta. Y no todas han sido encontradas aún.